Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Estamos teniendo el placer de contar aquí con la obra, parte de la obra del amigo Francisco de Castro, un artista que es multidisciplinar, hace un montón de campos, tiene edad para haber experimentado un montón de campos también. Y hace unos meses, ya bastantes meses, hablaba con nosotros un día y nos proponía tener esta exposición de fotografía subacuática que es una cantera hace ya unos cuantos años, y también nos ofrecieron una exposición de lagarto, de fotografía de lagarto de carrera. Hacía poco que hemos tenido una lagarto y le dijimos, bueno, con la fotografía submarina, que como Finca no tiene más, un poco a ver si nos vamos acostumbrando. Y nada, llegó el momento de que la exposición encontrara hueco en esta sala, porque hemos ido consiguiendo que la sala ya esté llena. Por ejemplo, ahora mismo está hasta diciembre y hay gente esperando para a partir de diciembre tener hueco. Entonces, pues bueno, es importante porque es uno de los objetivos que nos habíamos planteado desde el principio. Y uno de los objetivos que también la compañera Rita García quiere intentar continuar, porque intentar consolidar esta sala de exposiciones, este espacio de las actividades, y también hacer más cosillas aquí. Entonces yo les dejo a ustedes nos cuentan cosas. Vale. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes por ahí. Bueno, pues a mí me toca presentar a mi amigo y admirado Francisco de Castro. Y bueno, yo creo que nosotros no nos podemos ir hoy simplemente con la idea de que estamos ante un fotógrafo grande, ¿no? Digo grande porque la obra de Paco, esta obra misma, ha recorrido muchos lugares de Francia. Paco ha sido una persona que ha recorrido el mundo, pero sobre todo Europa, y en Europa ha sido conocido, ha sido amigo de premios Nobel, es una persona que siempre ha luchado sobre todo por los principios que tiene esta asociación, ¿no? Porque no nos podemos olvidar que estamos aquí en la Inca, agradecerle a la presidenta Linda su presencia, a la compañera concejala Pino su presencia, a todos ustedes que estén aquí acompañando a Paco. Mari, muchas gracias por toda la labor que has hecho, no solamente ahora, sino a lo largo de tantos años. Y bueno, y a los medios de comunicación, qué decir de Radio Diámetro, el que me une tantas cosas, ¿no? Porque en todas las cosas soy padrino de la revista, ¿no? Y entonces, bueno, Juan siempre está en cualquier sitio, y más cuando estamos aquí en Finca, en nuestra casa, porque yo realmente me siento en mi casa, ¿no? Fueron muchos años aquí, y aquí hay gente que yo quiero mucho porque han sido alumnos míos y que siempre me apoyan cuando uno está por aquí. Y hoy más que nunca puedo agradecerles que acompañen a Paco. Como les decía, un artista multidisciplinar, un artista que con su obra ha llamado muchísimo a la conciencia ciudadana. Porque Paco, cuando no se hacía eso, en Europa, pues llamaba la atención en contra de la guerra y en contra de las armas nucleares, algo que tenemos tan presente y que desgraciadamente nos ha tocado vivir, ¿no? Pero él luchó por ese mundo y sigue luchando hoy después de tantos años. Y bueno, y su obra, pues pintor, escultor, director de programas de cine, en fin. Hablar de Paco es hablar de un sinfín de cosas, pero vamos a centrarnos hoy pues, en la fotografía, ¿no? Que es una de sus grandes pasiones. Paco aprendió a bajar al fondo de las aguas de la cantera con su hermano Pedro del Cano, y con él, pues bueno, aprendió a bucear siendo un niño, muchas veces estuvo en peligro, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, muchas veces sabía que por hacer este tipo de trabajo, ¿no? Es un trabajo de la apnea, en donde Paco, pues, con su fotografía, no hace fotografía, Paco con su fotografía hace poesía, porque al fin y al cabo, como vemos, no, salvo excepciones, tenemos una excepción ahí, porque parece que Paco nos está diciendo, la mano del hombre muchas veces mete la vara, ¿no? Y es aquella fotografía que ahí está en el medio, pero el resto, como vemos, la mano del hombre está ausente, y ojalá todos los océanos y todos los mares de la tierra en su fondo sean como los que Paco siempre nos presenta, ¿no? Y bueno, yo, entre otras cosas, queríamos los dos hablar, ¿no? Porque
al fin y al cabo, yo que sé, las preguntas que ustedes piensen, pues nosotros nos adelantamos y les animamos a que vengan haciendo más preguntas, ¿no? Paco, ¿tú recuerdas la primera fotografía que hiciste del fondo del océano, del fondo del mar? Pues vamos a ver. Tanto mi hermano Pedro como yo teníamos la pasión de la fotografía, de la pasión del fondo del mar. Y teníamos un ídolo, que era el alemán Hans Haas, que Hans Haas fue presidente de Botón del Mundo. Y comprábamos todos los libros de Hans Haas, porque Hans Haas fue el primero que empezó a hacer fotografía submarina y a fabricarse sus cámaras. Entonces decidimos a ver si podemos hacerlo bien, hacer fotografía submarina. Pero ¿cómo hacer fotografía submarina en una época donde no teníamos dinero? Comprar una cámara submarina en esos años, digamos cuando yo tenía 16, 17 años, era imposible, costaba como 9.000 pesetas, mientras que la gente ganaba 300 pesetas al mes. Y entonces se me ocurrió pensar en la cámara que tenía mi padre. Mi padre tenía una cámara muy grande y esa cámara era intocable. Esa cámara, cuando mi padre sacaba la cámara del armario, es como si sacara el copón. Nadie se quería tocar la cámara de mi padre. Y entonces yo cogí la cámara de mi padre y en un taller enfrente del cine Cuyana construí una cámara inspirándome en lo que hacía Hans. Entonces con la cámara de mi padre metida en esa caja y con el miedo de entrar agua adentro y se enterara mi padre que yo había cogido la cámara, nos fuimos detrás de la barra de cantera. Y detrás de la barra de cantera hice como las 5 primeras fotos submarinas que se hicieron en la isla, donde fotografié a mi hermano. Fotos que eran ligeramente desenfocadas, grises, porque no había color, pero nos parecieron extraordinarias, nos parecieron una maravilla. Y ese camino fue primero, el juntar la cámara de mi padre, fabricar una caja, utilizar la cámara de mi padre con el miedo a estropearla y volverla a ponerla en su sitio. Nunca se enteró que su cámara había salido de la armario. Y nunca se mojó. Y nunca se mojó, tampoco, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya los medios económicos subieron un poco y eso ya me permitieron comprar unas cámaras más simples. Entonces todas las fotografías submarinas que están aquí las he hecho dentro y fuera de la barra de la cantera. Fuera de la barra de la cantera a 4 o 5 metros de fondo y más o menos la misma profundidad dentro de la barra de la cantera. Todas estas fotos las he hecho en apnea, es decir, coge y en apnea. Hace falta un cierto entrenamiento, o sea que ahora a los 20 años estaba suficientemente entrenado para hacer la fotografía en apnea y tenía una buena capacidad pulmonar, pero había aprendido a una serie de gestos para tener más resistencia y medir por el rojo podía aguantar hasta 3 minutos debajo del agua, cosa que es excepcional porque cuando está muy entrenado a minuto y medio ya tiene que salir. Luego ya para que le entrene un poquito, 2 minutos ya es demasiado y normalmente son 30 segundos, pero yo podía aguantar 3 minutos, lo que me daba tiempo de bajar, acostarme en el fondo y sacar la foto. Y de todas las fotos, más que interesarme la zoología, los animales, los peces, me interesaba más el efecto óptico, artístico y literario del fondo del mar. Por eso, muchas fotografías son el reflejo de luces, el reflejo de las luces sobre las rocas, el reflejo de las luces sobre las plantas. Y normalmente para hacer estas fotos tenía que llevar un cinto de plomo de 3 kilos, que al levantar las piernas el cuerpo se hundía sin tener que estar haciendo esfuerzo. Eso quiere decir que no consumía oxígeno, que es lo que me daba más resistencia. Y
la cantera estaba viva. Luego tuvo un periodo casi de 20 años de muerto. La cantera se murió por el exceso de pesca clandestina, por la falta de cuidado de la gente. Por ejemplo, cuando la marea baja, en las grandes mareas, hay una multitud que le da por ir andando hasta la barra y subirse a la barra. Pero esa multitud destruye toda la barra, porque lo aplastan todo. Y esa misma multitud es la que le divierte dar la vuelta a la piedra, para ver lo que es abajo. Pero claro, para darle la vuelta a la piedra, si no la vuelta a poner en un sitio, todo lo que está debajo se muere. Y yo me acuerdo, en la primera época de la cantera, yo me divertía mirando los caballitos de mar. Ya no están, ni las praderas de agua no están, sino hay fósiles de restos de concha y no hay ni un caballito de mar. Y las estrellas de mar también han desaparecido de la cantera y es catastrófico porque si desaparecen las estrellas de mar, los erizos se multiplican. Porque uno de los alimentos de las estrellas de mar es comerse un erizo, que tienen una táctica muy especial. Las estrellas de mar se aproximan para nosotros lentamente, yo imagino que a su nivel es como si fueran a toda velocidad. Las estrellas de mar se aproximan a toda velocidad al erizo. Cuando el erizo se apercibe y se aproxima a la estrella de mar, saca una serie de pinzas que tiene entre las púas. Esas pinzas le sirven normalmente para dirigirse la comida a la boca. Entonces, en el primer asalto, cuando se retira la estrella de mar, le ha quitado una parte del armamento. Al segundo o tercer asalto, lo que ella hace es expulsar al exterior el estómago, como un gladiador cuando echa la red, y le echa el estómago encima del erizo, e inmediatamente por el profundo se queda la púa y así va devorando los erizos. Y la estrella de mar para mí es simpática desde el punto de vista lírico, poético, pero también como un elemento que ha sido siempre importante para mantener el equilibrio ecológico y ahora mismo está en una invasión enorme de erizos de mar. Porque no sé si una parte de la producción, otra parte de la gente que se ha divertido mucho llevando la estrella de mar a su casa y a los 2 días la gente diga porque no se compone el olor. No voy a animar como este que está aquí, que un oro turbio de mar o con hombro de mar. Ese se ha proliferado en la cita. Y no sé si se dan cuenta de que de vez en cuando hay algunos chinos mucho liados, porque una buena se lo comen los chinos. Es un alimento interesante que nosotros hemos iniciado, a lo mejor por prejuicio o por cultura. Y después, yo no he utilizado una cámara fotográfica de lo que le llaman hoy de alta definición. Bueno, cuando yo miro a una persona, no la veo de alta definición. A todo lo que yo miro puede ser enfocado y es la manera nuestra de ver. La alta definición, cuando saco la fotografía, le voy a ver hasta la persona y lo veo que se trata. Entonces yo no he utilizado la alta definición porque en el fondo del mar la realidad no es la que representa la televisión. He utilizado cámaras de alta definición, ha utilizado foco, luces muy fuertes, y nos da una visión del fondo del mar lírica, de acuario, que no corresponde a la realidad. El fondo del mar puede ser oscuro, puede ser gris, puede ser amenazante, y yo he preferido fotografiar el efecto más artístico, más poético, más lírico del mar, que correr detrás de un sapo o correr detrás de una vieja o detrás de un pulpo. Y aparte de eso, tengo un respeto especial por los pulpos, porque el pulpo, a pesar de que lo comemos a mansalva, es uno de los animales marinos más inteligentes. Tiene una super inteligencia, ¿no? Y luego hay fotos que me han traído por las luces y otras por la forma, pero no la forma directa, sino la que he visto después, porque cuando estás en el mar, a partir de, digamos, de 4 metros, todo se vuelve azul, y todo es
quemando y esa roca que no sabía lo que era, parecía una muela. Entonces le saqué la foto a la muela. Y luego hay una fotografía en la esquina donde estaba el fotógrafo. Esa fotografía, cuando yo la vi desde lejos, me creí que era una moto con el conductor encima y se veía al fondo. Y claro, cuando la vi desde la distancia del foco, me parecía una moto con un señor vecino. Y dije, ¿qué pasa? Uno se ha ido al fondo y se ha capitalizado, se ha posicionado al fondo. Luego ya poco a poco, cuando me acerqué, vi el aspecto real de la roca. Si acá hay un lado, vamos a llamarle fantasmal, me gusta también la fotografía. Bueno, sí, ¿cómo es posible que una persona como tú, tan generosa, tan cercana, ¿cómo combinaste la amistad que tenía que hiciste con esos grandes premios Nobel? O por ejemplo, un chico que se va a la Liga Canaria y se encuentra exponiendo en las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo ese tipo de cuestiones, cómo lo gestionaste? No lo gestioné, lo acepté sin engrandecerme. ¿Qué pasa? Me habían invitado a hablar con las Naciones Unidas, como si me hubiesen invitado al Centro Cultural de Haití. Todos los contactos que la vida me ha dado relacionados con personalidades, como tú dices, varios premios Nobel de la Paz, o un gran amigo mío, hermano antiguo, Armand Gatti, delegado del Ministerio de la Cultura Francesa. Son gente que iban apareciendo en mi vida, pero que yo los trataba como un amigo. No pensaba que era premio Nobel, ni pensaba que era ministro de no sé cuánto. O Pérez Esquivel, que se quedó contigo en tu casa. Pérez Esquivel, que yo le partió con él, con su mujer, y estaba muy preocupado con un hijo que se había quedado en Argentina, amenazado por los militares. Y Pérez Esquivel tuvo una crisis de depresión muy fuerte en mi casa, porque leyó que había matado a su hijo. Y su mujer, Pérez Esquivel, además es escultor, y su mujer, aparte de ser escultor, además de escultor, su mujer es música. Pero tiene una cosa curiosa, a veces estábamos, porque yo vivía en Bruselas, creamos una comunidad, estuvimos viviendo en un grupo comunitario. muy bien. Un grupo comunitario inspirado en la idea de Gandhi. Y a veces estábamos sentados en el corredor y ella decía, hay unos ruidos que me están molestando. Yo ruido, no oímos nada. Hay unos ruidos que es raro. Y ella lo invitaba, hay un ruido que hace así. Mira, no oímos nada. Bueno, se levanta de la mesa, se va al segundo piso, porque la comunidad estaba comunicando por el interior con una escalera con el masón. Y entonces nos llaman del baño de arriba, ¿quieren hacer favor? Suban todos aquí. Bueno, subimos todos, estábamos comiendo arriba al baño. Y se acerca al radiador y dice, mira, ¿de dónde viene el ruido? O sea, que en el comedor ella oía el ruido del radiador de un piso que arriba tenía una facultad auditiva importante. Y entonces, claro, todas estas personas, en lugar de yo pensar que es Adolfo Pérez Esquivel, el premio Trafo, yo decía, es Adolfo, también Adolfo, y su mujer es su mujer. Y eso me ha pasado con todos los grandes personajes que he tenido la suerte de conocer y que me han ayudado a aprender en la vida. Porque si uno se mantiene en la modestia, toda esta gente son maestros. Pero uno puede aprender a comportarse, aprender cultura, aprender. Antes de seguir, quiero agradecerle a Alexis Concional que está aquí acompañándonos. Que claro que mañana se no podía llegar a tiempo, pero nos llamó y ahí estamos. Gracias, Alexis. Muchas gracias. A ver, amigo. ¿Y cómo, por ejemplo, un canario hecho a la mar, ahí en Bélgica, sin verlo, qué se siente? ¿Se echa de menos? No, yo tengo una capacidad, como decir, esa adaptación. Claro, yo echaba de menos el mar, pero es que ahora ya tenía un mar diferente. Eran los bosques, eran los ríos, por ejemplo, estoy aquí en Canarias, un residente en este momento, porque hasta ahora estoy residente de Francia.
no me hizo con la añoranza del mar, porque además el mar lo tenía en toda la costa europea, sea hacer fotos o algo buena. Y también ahí en el mar conocí gente bien interesante. El mar, no lo eché de mano, no lo eché de menos. Sin embargo, lo eché de menos lo poco. Pues nada, aquí lo tienen, hagan las preguntas que ustedes crean. Y oye, también quería decirte una cosa. Vamos a una persona, además amigo, querido y admirado, ¿no? Es una persona tan generosa que él, todo lo que ustedes tienen aquí, que ya les dije que recorrió Francia, gran parte de Francia, esta fotografía, él, o sea, con un precio simbólico, si ustedes quieren llevarse una obra firmada por su autor, lo pueden hacer. Que el precio que le puso, la verdad que es increíble. 50 euros. 50 euros para que ustedes, si quisieran llevárselo, tuviéramos recuerdo, ¿no? Y bueno, y seguir, Paco. ¿Cómo es posible que en aquellos años que tú eras un enamorado incluso de los ovnis y también fue un docente, fue un profesor que educó a niños con graves problemas de aprendizaje y grandes problemas sociales? Y yo creo que también tiene relación con esto, porque estamos aquí en la Inca, que surgió de un movimiento en un centro educativo, y Paco también ha sido docente, ¿no? Y tiene grandes experiencias al respecto. Sí, ahí es que fundamos una vez, a ver cómo empezó la cosa, no me acuerdo exactamente, pero nos encontramos un grupo que resultó hiper empático. Era casi todo músico, a los que les gustaba hacer teatro, etcétera, etcétera. Y una compañera que tuve en Francia era propietaria de 50 hectáreas de bosque. Teníamos una casa que había heredado aquí. Y entonces ahí creamos una comunidad y con el apoyo del Estado francés, esa comunidad se convirtió en un centro de acogida para jóvenes delincuentes o predelincuentes. Entonces, desde los 81 hasta el 96, yo he estado trabajando con todos estos jóvenes delincuentes. Trabajo que era difícil, pero al mismo tiempo afectivo, lleno de afecto, ¿no? Y creamos una compañía de teatro, y con esa compañía de teatro estuvimos viajando por todo Europa, hasta la Rusia. Y la terapia para los chicos era a través del teatro. Y las piezas de teatro eran creadas por los mismos chicos. Eran creadas por ellos, cada uno. A lo mejor salía, ¿no? Bueno, tú sales y cuenta lo que quieras. Sí, pero puedo decir que la policía son unos hijos de puta. Y tú lo que quieras. Entonces lo que decía, se recogía. Luego estábamos en agua, se convertía en un espectáculo. Y con ese espectáculo hemos estado viajando. Y había habido casos difíciles. Me ocupé de un chico que había asesinado a su padre. Y me ocupé de una chica que había también matado a su padre y a la madre. Y el chico que había asesinado a su padre, como él me decía, yo no maté a mi padre. Y entonces, ¿a quién mataste? No, yo no maté a mi padre, yo no me di cuenta tampoco que lo maté. Cuando yo llegué a casa, lo oí gritar, le estaba dando una paliza a mi madre. Mi padre, hipercúbile, borracho. Mi madre también se había emborrachado, ya se emborrachaba como para evitar conflictos con mi padre. Dice, cuando llegué a casa, ella estaba gritando, mi padre me estaba golpeando, y yo vi sangre en las paredes. Y yo no sé qué pasó. Yo sé que mi padre de repente lo vi, me lo dije delante de mí, diciendo que me acaba de matar. Bueno, pues nada, el chico luego poco a poco se recuperó, tuvo su juicio, no lo condenaron sino a 7 años vigilado, y se cometió un error, se cumplía los 7 años al error. Y así fue un trabajo. Yo creo que fue un trabajo que me ayudó a mejorarme a mí mismo, viendo esos conflictos y esos problemas. Me aprendió a estar sereno
delante de situaciones que eran graves, ¿no? Y a ver las cosas con esta óptica, porque la chica que mató al padre y a la madre con la vaina, yo la llevaba en la moto y me decían, ¿a ti no te da miedo llevar una asesina en la moto? Y yo decía, es que no es una asesina, es una persona que ha matado al padre y a la madre. Yo, si me comporto ahora como su padre y su madre, a lo mejor me agrede, pero yo no hay ninguna razón de agresión hacia mí, porque su relación conmigo es completamente normal. Es una experiencia muy fuerte y muy interesante de mi vida. ¿Cómo se lleva Paco el que haya sido reconocido de todos los países europeos por tu obra pictórica, por tu obra literaria, por tu obra fotográfica, y llegar aquí a Canarias y sentirte vacío? Porque muchas veces que tú crees que aquí yo creo que la gente no te ha valorado lo que tú te mereces. Y eso nunca lo hemos hablado en público, pero sí lo hemos hablado en privado. Y también quería hacerte una pregunta no, una afirmación, ¿no? Él me ha dicho muchas veces que a África le debe mucho. Y yo creo que esto tiene la magia de la amistad, ¿no? Que a lo largo de los años, en el tiempo, cuando nos vayamos, pues quedará su nombre ligado a África, ¿no? Y entonces creo que eso es muy hermoso. Y Paco tiene aquí en la Casa de la Cultura pues su sala Francisco Lescano, gracias al trabajo de Alexis, porque luchó mucho cuando nosotros lo pedimos, y la verdad que él se lo cedió al pueblo de Firga y así seguirá. Y la verdad que a él eso le ha hecho mucho bien, ¿no? Porque realmente aquí las entidades, cuando hablamos de cultura, parece que se olvidan de que hay seres humanos que han dedicado su vida a la cultura, ¿no? Y Paco, igual que no fue Yolanda, Pino Ojeda y tantas otras personas que hoy en día se tienen en los altares. Y Paco es una de esas personas que ha trabajado por fuera, que ha llevado el nombre de Canarias por el mundo. En Rusia sus cómics eran leídos, sacados por las mejores editoriales rusas, sacados por la prensa rusa, y estamos hablando de un ejemplo. Si hablamos de Rusia, hablamos de los países nórdicos, Alemania, Francia, Italia. En Italia fue un éxito, le dieron un premio incluso literario, ¿no? Pero aquí en Canarias, pues, ¿qué ha sentido? ¿Realmente qué se siente? Yo no sé lo que puede sentir otra persona, pero yo, como siempre estoy en la actitud, cada vez que cuando pienso en lo que yo hago, mi actitud siempre es pensar en lo que los otros han hecho. Y cuando yo veo lo que otros han hecho, me cierro la boca. Porque tenemos alrededor, tanto aquí como fuera, escultores, pintores que son extraordinarios. O sea que, si tú te compárate siempre con lo que hacen los otros. O sea que no me afecta mayormente. Me da pena decir, bueno, me gustaría comunicar más con la gente, me gustaría más comunicar con amigos, pero eso no me impide trabajar. Así es de sencillo, ¿sabes? Y así de va. Por su sencillez, por su generosidad, por su forma de ser. Y bueno, las preguntas que ustedes quieran hacer, para ustedes todo. Sin ninguna pregunta, todo lo contrario. Yo creo que Firga tiene que estar muy agradecido a Paco, a su esposa, porque lo que ellos han hecho por Firga han traído parte de su obra y la han compartido con todas las personas vecinas y vecinas de Firga, y así dejar parte de su obra, donarla al municipio. Pues tenemos que estar bastante agradecidos. Yo ya son casi 6-7 años que conozco a Paco. Hoy día de la República, que hemos estado hablando hoy sobre el empresariado, también lo que antes, cómo gestionaba esa parte de haber estado en los más grandes sitios exponiendo y llevando tus obras. Pues lo que acaba de decir Juan, tu bondad, tu generosidad, habla de ti como persona, y los firmenses pues tenemos que agradecer esa bondad y generosidad que
parte del mundo, o sea que esa bondad, esa generosidad, Vivian te la tiene que agradecer de alguna manera, y yo tengo una espinita clavada y lucharé donde pueda estar para que tu biografía pues salga adelante, que creo que es una cosita que ella, gran área de ella tenía que haberla hecho como muy bien. Muchas gracias. Pues nada, pues sí. Pues si no tienen preguntas, vamos a... Le hacen preguntas de la fotografía, Paco está aquí, a ustedes, Paco. Muchas gracias. Bueno, Mario. Decirles que ahora vamos a tener un vino de la tierra y un cachito de queso del país. Anotar 5 minutillos para terminarlo de preparar, porque con la humedad, el mágico ya y eso se pone. Lo terminamos de preparar y lo sacamos de 5 minutillos y que tratando eso aprovechen y hablen con Juan, con su señora y con Juan, aunque a Juan hasta lo corto que no le gusta la verdad. Que hablabais, Juan hablaba y Alexis hablaba de los grandes lugares donde Paco ha vivido o ha expuesto. Y yo creo que el tamaño de las casas y de los países y de los lugares depende de la gente que habita en ellos y de lo receptiva que es ante las cosas que hacen los demás. Y son igual de importantes. Es tan importantes Figueras como Toulouse o como Cuenca, o como Guadalajara, o como Villamolinos del Condado, que está en Sevilla, o en Morales. Yo creo que eso es un poco lo que hace que Paco se encantado de exponer aquí, o de exponer en Bruselas, o de haber expuesto donde sea. Yo no sé, porque yo soy la última de la fila, porque he llegado tarde a la vida de Paco. Y siempre quiero hacer, porque siempre se comparan, tengo una manera de compararnos. Como si, sí, claro, es importante estar por el mundo,